Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a concentrarnos hoy en los versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Recuerden que comenzamos la semana pasada un estudio sobre el libro de Hebreos, sobre esta carta. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señor Dios del cielo, necesitamos ahora de nuevo tu ayuda, necesitamos ahora de nuevo tu presencia entre nosotros para que no solamente la palabra sea proclamada con tu poder, sino que nosotros oigamos con poder transformador, que la palabra llegue a nuestro corazón y mente y voluntad con transformación para gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él queremos exaltar, Señor. Por Él y para Él pedimos estas cosas. Amén. Le habíamos dicho la semana pasada o antepasada, creo que fue, antepasada, que no sabemos quién escribió Hebreos. Hay mucha especulación, pero realmente no se sabe, solamente Dios sabe quién fue que escribió esta carta. Sabemos que fue antes del año 70, entre el 67 y el 69. Ya hablamos de las razones, principalmente una de las principales es que no hace referencia a la destrucción de Jerusalén y todavía da a entender, a través del libro se da a entender que los sacrificios en el templo se llevaban a cabo. Y como los sacrificios se llevaban a cabo era porque el templo no había sido destruido todavía, que fue destruido en el año 70. También dijimos que no sabemos exactamente dónde estaban localizados los lectores, los destinatarios de esta carta. Sabemos que son hebreos, eran judíos, y esto está más que claro en las Escrituras, porque fíjense que, por ejemplo, tomando en cuenta las cartas de Pablo en todas sus cartas se llevó del Antiguo Testamento para reforzar algunas de sus enseñanzas. Y él de vez en cuando tomaba algunas epístolas, tienen un poco más de citas del Antiguo Testamento que otras, pero es diferente en esta epístola. Esta epístola es netamente basada en el Antiguo Testamento, completamente de arriba abajo. Ellos eran judíos. ¿Y qué estaba sucediendo con ellos? Varias cosas. Habían personas que los estaban incitando a dejar su fe en Cristo, judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo. ¿Y cómo se convierte un judío, por cierto, al Señor Jesucristo? De la misma manera que usted y yo, creyendo en Cristo, por la fe, confesando sus pecados, ¿okay? Creyendo que Él es el único y todo suficiente Salvador. Esa es la forma como un judío se convierte a Cristo, igual que cualquier otra persona. Y estos hermanos, pues después de haber convertido a Cristo, habían algunos que los estaban incitando a regresar a los rituales de la ley judía, de la ley del judaísmo. Y además también muchos de ellos estaban siendo tentados a regresar por causa de la persecución. Los judíos en este momento que fue escrita la carta no estaban siendo perseguidos aún por ser judíos, pero los cristianos, los que habían creído en Cristo y eran discípulos de Cristo, sí estaban siendo perseguidos, aunque todavía no era una persecución feroz como después se levantó. Y por lo tanto ellos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo ritualista y de las leyes.
Entonces este escritor le está diciendo, señores, por favor, ¿qué están pensando ustedes? ¿Cómo es posible que ustedes están pensando en regresar a la ley muerta? A regresar a esos rituales sin sentido. Porque esas son solamente sombras, eran sombras y son sombras del verdadero Cristo. Esos corderos siendo sacrificados es solamente una sombra del verdadero Cordero de Dios que ya fue sacrificado por ustedes, en quien ustedes ya han confiado. Entonces, esa es su intención. Y dice, es en Cristo, estar en Cristo es muchísimo mejor que una religión. Y entonces él a través de la carta establece la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre absolutamente todo lo existente, la creación, los profetas, los ángeles, todos los rituales, todas las religiones. Cristo es el soberano y glorioso Dios. Entonces, yo quisiera que nosotros veamos en esta mañana la primera parte. Es que Dios está interesado en ti y mí. Dios está interesado en la humanidad. Dios está interesado en salvar a los hombres. Dios está interesado en que los hombres no perezcan, sino que vengan a arrepentimiento y se entreguen a Cristo Jesús. Dios está interesado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, este autor que lo explica muy bien. Dios, habiendo hablado muchísimas veces, de muchísimas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en los postreros tiempos. O sea, Él no se quedó allá atrás. Él sigue comunicándose con el hombre. Y ahora a través de Cristo Jesús. Vemos la actitud de Dios que quiere que tú le conozcas, que tú conozcas lo que Él quiere para ti, que Él está interesado en ti. Él quiere ver que tú veas su intención, su plan, sus formas de comunicarse contigo, la intensidad de Dios para comunicarse contigo. Todo eso nosotros lo estaremos viendo a través de la carta. Y aquí en Hebreos, el escritor, ustedes saben que cuando estamos acostumbrados a la introducción, Pablo o Pedro con Silvano, Pablo y Silvano, mire que estamos escribiendo a los filipenses, aquí no. El escritor dice, aparentemente no quiere perder tiempo y él va absolutamente, inmediatamente, no quiere perder tiempo con introducciones ni con la ambientación y él va al grano de inmediato. Su intención es probar que Cristo Jesús y su evangelio es muchísimo mejor y por mucho a la religión ritualista e incompleta a la que ellos estaban siendo seducidos y tentados a regresar. La religión o las religiones atan a la gente a cosas terrenales y efímeras como sacrificios y cumplimiento de leyes. Hay gente que por superstición no son demasiado religiosos, pero lo poco que pudieran ser es más por superstición que por realmente fidelidad y lealtad a esa religión. Entonces hacen promesas. Hacen promesas que si sucede tal cosa, yo prometo que voy a ir a tal sitio. Y allá me voy a arrodillar durante 3 horas, o que yo voy a hacer una promesa de tal cual otra cosa. Eso es superstición. Ni siquiera religión. Es que muchas religiones permiten que la gente tenga esas supersticiones porque se quedan atadas. Esas personas se quedan atadas a esa religión.
Y como el diablo está por detrás de todas las religiones que no profesan a Cristo y no proclaman a Cristo como el verdadero Dios y único Salvador, muchas veces esas promesas que si me viene tal cosa, yo hago esto, sí suceden de veras. Y la gente entonces tú ves, y quedan todavía más atadas y esclavizadas a las religiones. Eso, los seguidores de ellas se esfuerzan por cumplir los requisitos terrenales con el fin de lograr algo eterno. Así que el escritor toma todo su argumento de principio a fin, partiendo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Amados hermanos, ¿ustedes oyeron bien? Dios ha hablado. Y nosotros estamos tan acostumbrados, nosotros que cada día tenemos las escrituras en nuestras manos, estamos tan acostumbrados a escuchar que Dios ha hablado, y estamos tan acostumbrados en tener una Biblia en nuestra mano que a nosotros ya no nos sabe a nada, a muchos de nosotros. El escritor de Hebreos quiere que nosotros volvamos a retomar la pasión por nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hablado. El inicio de la epístola muestra el marcado interés, la intención, la determinación, la intensidad del propósito de Dios para con nosotros. Yo quisiera que en primer lugar nosotros veamos que Dios muestra su interés, que Él está interesado en ti, en que nosotros vemos aquí que Él habló. Dios habló, habiendo hablado. Él quiere una relación contigo. Hablando solamente con aquellos que todavía no han comenzado una relación con el Señor Jesucristo a través de la conversión a Él. Estoy hablando de todos nosotros, porque nos hemos acostumbrado tanto a la religión o al cristianismo que lo hemos convertido en religión. Y el Señor lo que quiere es una relación personal, que no sea un asunto de la iglesia. Y en todo caso vienes al templo para que juntamente con el resto de la iglesia adoremos juntos al Señor y nos estimulemos y nos animemos a la fidelidad a Él y a las buenas obras, como dice el mismo texto de Hebreos en el capítulo 10. Dios ha hablado, Dios se comunicó. Él está interesado en ti, sabemos con eso, porque Él ha hecho, y acuérdense, Dios no tiene que hacer esfuerzo. Nosotros lo que encontramos en las Escrituras es que Dios se comunica con nosotros utilizando terminología humana, y por eso vemos que tenemos los antropomorfismos, que es que Dios tiene manos, que Dios tiene boca, que Dios tiene ojos, ¿me entienden? Pero Dios no tiene nada de eso porque Dios es espíritu, y Dios no se esfuerza porque Él no necesita esforzarse. Pero en el sentido humano vemos el esfuerzo de Dios, espero que me esté entendiendo, ¿verdad? Porque dice muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, y además de eso, no se quedó allá, sino en estos postreros días, Dios está interesado en ti. Él quiere tener una relación contigo, por eso Él se ha comunicado, Él habló. Estos creyentes estaban a punto de retroceder en su fe en Cristo. Y Dios intencionalmente les envía esta carta diciendo, no, yo quiero tener una relación con ustedes. No vuelvan a la religión, que es impersonal. Yo quiero mantener esta relación con ustedes. A través del tiempo, cada uno de nosotros ha atravesado o atravesará por periodos. Muy bien, ok. Entonces, ¿dónde estamos? Ok. A través del tiempo,
cada uno de nosotros ha atravesado o atravesará por periodos de derrota. Yo incluso le digo con periodos de derrota con apetencias de abandono. Señor, ya me cansé, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Momentos de duda y retroceso, de debilidad y estancamiento. Pero recuerda esto, Dios no ha dejado al mundo sin testimonio de la verdad. Dios no te ha desamparado. Dios se ha comunicado, lo ha dejado por escrito y está su Espíritu Santo que toma esa palabra que Él dejó por escrito y que sea de testimonio a tu corazón. Y Dios te habla a ti de manera directa a través de su palabra en el poder de la obra de su Santo Espíritu. Dios quiere mantener una relación contigo. Él ha enviado y sigue enviando sus servidores, sus mensajeros, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que testifican día tras día de quién es nuestro Señor Jesucristo. Esas personas hoy con las Escrituras en las manos son la voz de Dios para nosotros. No solamente tienes tú las Escrituras en tu mano, sino que Dios está tan interesado en comunicarse contigo, en tener una relación contigo, que Él tiene sus mensajeros para traerte a ti el mensaje de Él de manera entendible y animarte y estimularte y impulsarte a mantener una relación estrecha con Él a través de Cristo, a través de su palabra. El escritor enfatiza en la carta que Dios ha hablado. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En el capítulo 2, versículo 2, dice así la palabra. Vamos a ver algunos versículos que hacen referencia a la palabra a través de la carta. Capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, ahí está la palabra dicha por medio de ángeles, Dios se comunicó y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada, Dios comunicándose primeramente por el Señor, después que hizo, el Señor se sigue comunicando ¿cómo? Por medio de los que le oyeron a Él, que se convirtieron en sus discípulos y proclamadores de sus verdades. Capítulo 4, versículo 12, conocemos este versículo. De nuevo el escritor hace referencia a la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios y cómo Dios ha afirmado su palabra para que sea de beneficio para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Dice así, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, diferentes formas de Dios comunicarse, diferentes maneras, muchas maneras dice, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué tan importante es el mensaje de Dios para ti? La mayoría de nosotros ya tiene celulares inteligentes, tiene algún tipo de computadora o tableta, o tiene la Biblia físicamente, o mejor dicho, probablemente varias copias de la Biblia física en su casa. ¿Qué tan importante es el mensaje de Dios para ti? William McPherson,
Era el superintendente de una mina de piedra cuando después de una explosión o como resultado de una explosión, él quedó ciego de ambos ojos y quedó sin manos. Pero él estaba determinado en leer la palabra de Dios. Pero ahora no tenía manos y no podía ver. Pero la determinación de mantener su comunión con Dios era tal que él aprendió braille. Y después con su lengua, él leyó varias veces la Biblia de principio a fin. ¿Qué tan importante es el mensaje de Dios para nosotros? Dios está interesado en ti. Dios quiere mantener una relación contigo, por eso ha hablado. Y lo dejó por escrito y nos ha dado su Santo Espíritu y sus siervos para que tú y yo escuchemos su palabra y seamos movidos a la fidelidad con Él. Cómo Dios demuestra que está interesado en ti en el hecho de que Él habló con intensidad. Y también lo demuestra en la intensidad de su comunicación. Dice muchas veces Dios se comunicó. La insistencia a través del tiempo para alcanzar a las diferentes generaciones. Dios nunca ha dejado el mundo sin testimonio. Mandó a poner por escrito sus mensajes más importantes para que ninguna generación se quedara sin su mensaje o alegara ignorancia. Hoy tenemos el magnífico Antiguo Testamento que testifica del amor y el interés de Dios para con nosotros. Y estas es las escrituras que el escritor de Hebreos utiliza para comunicarnos el interés de Dios para con nosotros. Y nos muestra que el Hijo es mejor que el conjunto de ofertas de la religión a la que ellos estaban siendo de nuevo seducidos. Muchas veces. Tú y yo nos cansamos. Si hay alguien que no quiere escucharte, nos cansamos. Es natural de nosotros. O sea, ya yo le hablé 2 veces y no quiso escuchar. Bueno. Pero Dios, habiendo hablado muchas veces, la intensidad de su comunicación, porque está interesado en ti, porque quiere tener una relación contigo, no quiere que tú lo tengas a Él como un amuleto, como una superstición, como una religión. No, Él es una persona que te creó a ti para tener una relación con Él permanente, eterna, en santidad. Muchas veces. En esta frase, igual que en la siguiente, de muchas maneras, nosotros encontramos la distinción de la ley y los profetas. Déjame yo volver aquí todavía. La decisión de la ley, de los profetas, la doctrina y la exhortación, aviso y consolación, amenaza y promesa en los discursos de los profetas. También encontramos las diferencias en los modos de la enseñanza de un Isaías o un Ezequiel. Son diferentes. Dios los utilizó a todos, muchos de ellos. Lo que nosotros encontramos aquí es que la revelación
de Dios fue insistente, aunque fue también incompleta. Necesitaba también ser a través del tiempo complementada. Nosotros los teólogos les llaman a eso, no nosotros, los teólogos les llaman a eso la revelación progresiva. Dios se fue dando a conocer cada vez más, con mayor intensidad y cada vez de manera más clara. La Biblia es la palabra de Dios y es la única, es una y es única, a pesar de la multitud de formas y de veces que Dios utilizó para comunicar su deseo de tener y mantener una relación estrecha y permanente con nosotros, contigo. Y nosotros encontramos tantas cosas gloriosas en la palabra de Dios. Y hay promesas en las Escrituras, pero hay promesas que ya dejaron de ser promesas, que son para ti y para mí. En una oportunidad, un pastor visitó a un par de hermanas ancianas de la iglesia para leerles la palabra de Dios y les leyó Mateo 28, capítulo 28, y llegó al final, donde dice el último versículo que el Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Y el pastor le dice a las hermanas: ¿no es esa una maravillosa promesa? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo. ¿No es una maravillosa promesa? Inmediatamente una de las hermanas dijo: no, no es una promesa, es un hecho. Es un hecho, pastor. No es para el futuro, es que Él ya está con nosotros. Fue una promesa en el momento que la dijo, pero después que ascendió y envió su Espíritu, ahora es un hecho. Él está con nosotros, ¿no? Eso sí es glorioso. Conocer esa verdad, que Él está interesado en ti y se comunicó contigo y quiere mantener una relación personal contigo. Recuerda esto, que Él quiere esa relación continua y permanente. Por lo tanto, acércate a Dios, como dice Santiago, y Él se acercará a ti. En tercer lugar, Dios demuestra que está interesado en ti en la manera como se comunicó, porque dice muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Dios está interesado en ti. Él usó sus mensajeros, los profetas, los ángeles, sacerdotes y muchos otros siervos como Moisés, Josué, Mardoqueo, Esther. Puso muchas de sus verdades por escrito, dejando testimonio firme y permanente, porque la palabra de Dios dice: no pasará ni una jota ni una tilde, sino que permanece para siempre. Tenemos a los profetas. Dice la Escritura que Abraham era profeta, aunque no fue de los profetas como Isaías, pero la Escritura le llama profeta. A Aarón también le llamó profeta, aunque era el sacerdote y sumo sacerdote. Moisés, Samuel, la compañía de profetas, Gad. En el tiempo de Samuel había muchísimos profetas, había una escuela de profetas. El famoso profeta Natán, que fue el que enfrentó a David. Los profetas que escribieron los libros del Antiguo Testamento. Los profetas que no escribieron libros. ¿Había profetas que no escribieron libros? Sí, la mayoría no escribieron. ¿Ustedes recuerdan cuando Elías estaba pobrecito, llorando sus penas? Y el Señor le dijo: óyeme, es que todavía tengo 7,000 profetas ahí. Tú no los has visto, pero ahí están. 7,000 profetas. A través de ángeles. ¿Te recuerda que los ángeles que
el Señor envió para salvar a Lot. ¿Te acuerdas del ángel que purificó a Isaías? La ley que por medio de ángeles fue dada. Vemos eso en Hebreos capítulo 2, versículo 13. En Hechos capítulo 7, versículo 53 dice dice Esteban que ustedes, le dice a los judíos, recibisteis la ley por disposición de ángeles. Dios utilizó ángeles para comunicarse con nosotros. Los sacerdotes Aarón, Eleazar, el hijo de Aarón, Elí, Samuel, muchísimos otros. Como dice Malaquías capítulo 2, versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Dios utilizó a los sacerdotes para comunicarse con su pueblo. Dios usó sueños como con José, apariciones como la zarza ardiente, teofanías como el ángel de Jehová. Usó proclamaciones públicas con Esdras, por ejemplo, escritos, tenemos la ley, consejeros personales, como por ejemplo Jetro, como utilizó a Jetro, música, lo tenemos en los Salmos. Es interesante que el libro más grande que tenemos en la Escritura es de música, los Salmos, como Dios se comunica con nosotros a través de la música. Tan interesado está Dios en ti que te envía su mensaje de múltiples formas para que comprendas que ese interés es verdadero y que ese interés que Él tiene es de que estés con Él por la eternidad, en comunión, aquí comunión y seguir en comunión con Él en la eternidad. ¿Qué harás tú con esas palabras que Dios te ha escrito? Un profesor de un seminario en Estados Unidos fue a hacer unos estudios a Israel, y mientras estaba estudiando allá, estaba estudiando hebreo, complementando estudios de hebreo y también arqueológicos, etc. Mientras él estaba allá, él conoció a un individuo que le aseguró que había memorizado el Antiguo Testamento en hebreo. El profesor quedó impresionado. ¿Okay? Y entonces hicieron una cita para que el individuo se lo demostrara. Muy bien, cuando se juntaron, bien, ¿por dónde comenzamos? El profesor, que le encantaban los salmos, le dice, Salmo 1. Y el hombre comienza con el Salmo 1 y a recitarlo en hebreo, el Salmo 1. Y el profesor siguiendo en su Biblia hebrea. Y durante 2 horas, dice la historia, que este individuo estuvo recitando la palabra de Dios sin error en hebreo. Realmente es impresionante, lo es. Nosotros no lo podemos hacer ni siquiera en español, mucho menos en hebreo. Y entonces el profesor quiso indagar un poquito más sobre el hombre. Y sucede que el hombre era ateo. Un ateo. Memorizar las escrituras sin ser afectadas por ellas, hay que tener un corazón muy duro. Es cierto que Dios está interesado en ti y por eso ha utilizado tantos recursos para hacerte llegar su mensaje. Pero cuidado si nosotros estamos teniendo la actitud del ateo. Exponiéndonos a las Escrituras, a su mensaje constantemente, sin dejar que Él nos afecte, que Él nos transforme. Señores, no estamos hablando de religión. ¿Usted sabe qué? Ningún líder religioso del mundo se va a enfrentar a ti en la eternidad. Cuando llegue el momento, es el mismo juez de jueces, el mismo Señor Jesucristo con quien nosotros vamos a enfrentarnos. Y déjame decirte, tú no lo vas a engañar, yo no lo voy a engañar.
Por lo tanto, amados hermanos, enseñemos las Escrituras, aprendamos las Escrituras, enseña las Escrituras a tus hijos y a tus nietos. Estoy pensando cada vez más en los nietos, ¿verdad? Ya viene por ahí, quizás en un mes o menos, no sé, un mes y algo. Y hermanos, recuerda que tus hijos van a seguir tu ejemplo. Ayer yo envié una ilustración que leí en un par de chats, que un niño le preguntó a su papá, papá, ¿abuelo te obligaba a ir a la escuela dominical también? Y el papá le dijo, sí, todos los domingos. Y el muchachito como que bajó la cabeza y dijo, sí, a mí tampoco me va a hacer tanto bien. O sea, el niño había reconocido que la palabra de Dios, la escuela dominical no había hecho nada por su papá. Y dice, a mí tampoco no creo que me haga tanto bien. O sea, que no me obligues a ir. La gente nos está mirando, nuestros hijos, nuestros nietos nos están mirando. Y es increíble cómo nos admiran por un tiempo. Y aprovechemos ese tiempo cuando ellos sí nos admiran, porque va a haber un tiempo que nos van a rechazar, como nosotros hicimos también. Tenemos que actuar, abrazar la palabra de Dios, guardarla, amarla, proclamarla, enseñarla. Amarla y enseñarla. Por último, que podemos ver que Dios está interesado en ti porque lo demuestra enviando a su propio Hijo. Dios ha enviado a su Hijo, quien a su vez ha enviado a sus discípulos. Y Él vino como persona. Él vino personalmente. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y sabemos que el escritor de Hebreos no se quedó solamente en las palabras dichas por Jesucristo mientras Él estaba en la tierra. Porque el mismo escritor de Hebreos, en capítulo 2, versículo 13, si usted puede buscarlo, él dice que la palabra que él tiene y la palabra, el mensaje que él está ahora escribiendo e enseñando, fue primeramente proclamada por el Señor Jesús y después confirmada a nosotros por los que la oyeron de Cristo. O sea que el mismo escritor no había oído personalmente al Señor Jesucristo. Y sin embargo, él está diciendo en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Cuando él escribió estas palabras, allá por el año 67, 68, ya el Señor Jesucristo tenía 30 y pico de años, que había muerto, había resucitado y había ascendido. Entonces, cuando Él dice que en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, está hablando de no solamente el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, sino el mensaje que el Señor sigue enviando a nosotros a través de sus siervos. Y finalmente, a través de su palabra, que es lo que tenemos nosotros hoy. Esta encarta, hermanos, nos impulsa a los que creen a abrazar el mensaje de Dios, las palabras de Dios, la exhortación de Dios, la consolación de Dios y el ánimo que Dios nos da aquí de no volver atrás, sino mantenernos fieles a Él. Aprovechemos esta gracia de Dios, hermanos, esta gracia que Él te ha dado
Y Él te ha dado a ti tantas facilidades y tantas comodidades y tantas copias de su palabra en todo tipo de formas. Hay Biblias grandes, hay Biblias pequeñas, hay Biblias con muñequitos, hay Biblias sin muñequitos, hay Biblias con letra chiquitita, hay Biblias con letra grande y hay Biblias con letra gigante. Y hay Biblias electrónicas y hay Biblias, yo no sé qué otra forma. El Señor sigue hablando muchas veces y de muchas maneras, pero su mensaje es único y es firme y es para ti y es para mí. Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Eso es terrible, ese versículo. El que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, ¿tú crees que vas a poder orar? Dice, su oración también es abominable. ¿Por qué también? Porque el hecho de apartar tu oído para no oír la ley es abominable. El hecho de que tú no quieras recibir Dios hablándote a ti es abominable. Y el hecho de que tú quieras hablar con Dios es abominable. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, no les aprovechó a ellos, aquellos que estaban en el desierto, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. Y por eso el Señor les castigó. Y eran su pueblo. Y se quedaron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Dios ha enviado a su Hijo. Amados hermanos, la Biblia que tú tienes en tus manos es asunto serio. Dios ha hablado. Dios se ha comunicado porque está interesado en ti y quiere mantener una relación personal, continua, permanente, eterna contigo y conmigo. Es un asunto bien serio. Así que, hermanos, Dios está interesado en ti, lo demuestra en que se comunicó, Dios habló, lo demuestra en la intensidad de su comunicación, muchas veces, a través del tiempo, demuestra cómo se comunicó de muchas maneras diferentes. Profetas, sueños, teofanías, también con exhortaciones, con música, todo tipo de formas para que nosotros podamos entender que su mensaje es importante y que necesitamos recibir su mensaje y guardar su mensaje, vivir su mensaje, proclamar su mensaje, enseñar su mensaje. Y lo demuestra por medio de su Hijo. Él quiere que tú y yo tengamos una relación personal con Él, no una relación religiosa, mucho menos de superstición. Dios está interesado en ti. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por el cuidado que tú tuviste de comunicarnos con precisión, con exactitud y de manera que pudiéramos entender el mensaje tan importante para nuestras almas y para nuestra comunión contigo. Señor, aquí esta mañana puede haber personas que todavía no hayan tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús. Quizás tú quieras salvar a alguien esta mañana. Pedimos que lo hagas para gloria de Cristo. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor, si no te has arrepentido de tus pecados, realmente no lo has hecho, hazlo. Y en un auditorio como este pueden haber personas que hayan hecho profesiones de fe en el pasado.
pero realmente no se han convertido a Cristo, no han sido salvos. ¿Cómo sabes que tú no has sido salva? Bueno, por tu vida. ¿Cómo sabes que no has sido salvo? Por tu vida. ¿Es Dios prioridad en tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás viviendo la palabra de Dios? ¿No quieres entregarte al Señor Jesús hoy realmente? Hazlo. Toma la decisión. Ahí en tu asiento, ahora. Señor Jesús, dile ya en este momento, yo me entrego a ti. Ya no voy a seguir jugando a la religiosidad, no voy a seguir postergando mi decisión. En este momento me entrego a ti. Sálvame, Señor, perdona mis pecados, por favor. Límpiame de toda mi maldad. ¿Sí? ¿Estás haciendo eso? Quizás ya tú lo hiciste, ya tú eres salvo por la gracia de Dios. Cristo te perdonó los pecados porque te arrepentiste. Pero has estado alejándote poco a poco del Señor y de su palabra. Quizás este mensaje te está animando a que tú retomes las Escrituras para amarlas, para leerlas, para vivirlas, para proclamarlas. Amén. Si el Señor te ha hablado esta mañana, todo el mundo con los ojos cerrados, por favor, un momento privado, pero si el Señor te ha hablado y tú has tomado decisiones, déjame ver tu mano. Yo quiero presentarte delante del Señor Jesús. ¿Hay alguien? ¿Alguien? Muy bien. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Tú eres el glorioso Dios, quien está interesado en nosotros. Sea tu nombre exaltado, magnificado, por siempre y para siempre. Ayuda a esta iglesia, a nosotros, Señor, a mantenernos leales a ti, mantenernos fieles, entusiasmados, apasionados por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.